Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, o al menos uno tolerable, ¿no? Hoy nos vamos a sumergir en un mundo de pasión, intriga, lágrimas y por supuesto, mucho café turco. Si lo adivinaron, vamos a hablar de las series turcas. Pero no de cualquier serie, sino de esas joyas ocultas, esas historias que te atrapan y te hacen querer saber más, esas que probablemente estarán en boca de todos en 2025. Vamos a predecir un poquito, a soñar despiertos y a hablar de lo que, en mi humilde opinión, podría ser lo más candente del drama turco en el futuro cercano. Si eres como yo y vives para los giros argumentales inesperados, los romances imposibles y las familias disfuncionales, entonces este vídeo es para ti. Y antes de que empecemos a desmenuzar estos dramas potenciales, quiero pedirte un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí y te gusta el contenido sobre series, películas y todo lo relacionado con el entretenimiento, no olvides suscribirte. No te arrepentirás, prometido. Siempre estoy buscando nuevas series para ver y me encanta compartir mis recomendaciones con ustedes. Además, al suscribirte me ayudas un montón a seguir creando contenido que espero que disfrutes. Así que, ¿qué dices? ¿Te unes a la familia? Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Sabemos que las series turcas tienen un encanto especial. Son expertas en tocar la fibra sensible, en hacernos reír, llorar y hasta gritarle a la televisión. Y aunque muchas de las series que vemos actualmente ya son increíbles, siempre hay espacio para más. Por eso he estado investigando, leyendo rumores y usando un poquito de mi intuición para imaginar lo que podría triunfar en 2025. Primero hablemos de los temas que creo que seguirán siendo populares. El romance, por supuesto, siempre estará presente. Pero no un romance cualquiera, sino esos romances complejos, con obstáculos aparentemente insuperables, donde los personajes tienen que luchar por su amor. Imaginen una serie donde una joven de un pueblo pequeño se enamora del hijo de una poderosa familia de Estambul. Claro que sí. Pero no será fácil. Habrá secretos del pasado, rivalidades familiares, e incluso un ex que regresa para complicarlo todo. Clásico pero efectivo. Y aquí, para darle un giro, podríamos añadir un toque de misterio. Quizás la joven del pueblo pequeño tiene una conexión oculta con la familia de Estambul, un lazo que podría destruir el imperio que han construido con tanto cuidado. O tal vez el ex no es solo un ex, sino alguien con una agenda secreta, buscando venganza por un agravio del pasado. Otro tema que creo que seguirá siendo relevante es el de las familias adineradas y sus intrigas. ¿Quién no disfruta viendo los problemas de los ricos y famosos? Aquí podríamos ver una serie sobre una familia dueña de un imperio textil, donde los hijos luchan por el control del negocio. Imaginen traiciones, alianzas inesperadas y por supuesto, mucho drama. Y no olvidemos los guardaespaldas guapos que se enamoran de las herederas. Eso nunca falla. Pero para hacerla aún más interesante, podríamos explorar las presiones que sufren estos herederos. No solo la presión de mantener el negocio familiar a flote, sino también la presión de cumplir con las expectativas de sus padres, la presión de casarse con la persona correcta, la presión de mantener una imagen pública impecable. Todo esto mientras luchan por encontrar su propia identidad y su propio camino en la vida. Podríamos incluso introducir un personaje outsider, alguien que no pertenece a este mundo de riqueza y privilegios, que llega para revolucionar la dinámica familiar y desafiar sus valores. Pero no todo será romance y drama familiar. Creo que también veremos más series que exploren temas sociales relevantes. Por ejemplo, podría haber una serie sobre una abogada que lucha por los derechos de las mujeres en una sociedad conservadora. O una serie sobre un periodista que investiga la corrupción política. Estas series, además de entretenernos, nos harían reflexionar sobre temas importantes. Y aquí, la clave sería la autenticidad. No se trata solo de abordar estos temas superficialmente, sino de profundizar en las complejidades de la sociedad turca, de mostrar las diferentes perspectivas y los diferentes puntos de vista. Podríamos explorar las dificultades que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral, la discriminación que sufren las minorías, la lucha por la libertad de expresión. Estas series podrían ser una herramienta poderosa para generar conciencia y promover el cambio social. Además, podríamos jugar con el formato, quizás creando una serie de antología donde cada temporada se centra en un tema social diferente, o incluso un formato documental ficción,
donde se combinan elementos de ficción con entrevistas reales y testimonios de personas afectadas por estos problemas. Ahora hablemos un poco sobre los actores. Hay tantos actores y actrices talentosos en Turquía que es difícil elegir a los que podrían destacar en 2025. Pero creo que veremos caras nuevas, así como algunos actores que ya conocemos pero que asumirán roles más importantes. Por ejemplo, imaginen una serie protagonizada por una actriz que siempre ha interpretado papeles secundarios, pero que ahora tiene la oportunidad de brillar como protagonista. Sería genial. Y no solo eso, sino que podríamos ver actores consagrados que se atreven a asumir roles desafiantes y poco convencionales. Un actor conocido por sus papeles de galán, interpretando a un villano despiadado, o una actriz que siempre ha hecho comedias, interpretando a una mujer atormentada por un trauma del pasado. Estas elecciones arriesgadas podrían ser la clave para revitalizar sus carreras y sorprender al público. Además, la diversidad en el casting podría ser un factor importante. Ver actores y actrices de diferentes etnias, religiones y orientaciones sexuales, representando personajes complejos y multidimensionales. Esto no solo enriquecería la narrativa, sino que también reflejaría la diversidad real de la sociedad turca. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la música. La música turca es hermosa y juega un papel muy importante en las series. Creo que veremos bandas sonoras aún más elaboradas, con canciones que nos harán sentir aún más conectados con los personajes y la historia. Imaginen una escena romántica con una canción preciosa de fondo. Piel de gallina garantizada. Pero no solo eso, sino que la música podría ser un personaje más en la historia. Quizás uno de los personajes principales es un músico talentoso que lucha por encontrar su voz en un mundo que no lo entiende, o quizás la música es un elemento clave para desentrañar un misterio del pasado. Podríamos incluso ver series musicales, donde los personajes expresan sus emociones a través de canciones y bailes, al estilo de un musical de Broadway, pero con el toque único y distintivo de la cultura turca. Además, la colaboración con artistas internacionales podría ser una forma de expandir el alcance de la música turca y darla a conocer a un público más amplio. Ahora voy a dar algunas ideas más específicas sobre series que podrían triunfar en 2025. Una podría ser una serie de época, ambientada en el Imperio Otomano, pero con un enfoque en las mujeres que lucharon por sus derechos y su independencia. Otra podría ser una serie de ciencia ficción, que explore temas como la inteligencia artificial y el futuro de la humanidad. Sé que esto podría sonar un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en las series turcas, pero creo que sería interesante ver cómo abordan estos temas. Para la serie de época podríamos inspirarnos en figuras históricas reales, mujeres que desafiaron las convenciones de su época y lucharon por la igualdad y la justicia. No solo mostrar su lucha por la emancipación, sino también sus vidas personales, sus amores y sus desamores, sus fortalezas y sus debilidades. Y para la serie de ciencia ficción, podríamos explorar los dilemas éticos que plantea la inteligencia artificial, la posibilidad de crear seres conscientes y la amenaza que esto podría representar para la humanidad. No se trataría solo de efectos especiales y tecnología futurista, sino de plantear preguntas profundas sobre la naturaleza humana y nuestro lugar en el universo. También podría haber una serie sobre una familia que se muda de la ciudad al campo, buscando una vida más tranquila y sencilla. Pero por supuesto, no todo será paz y tranquilidad. Habrá problemas con los vecinos, secretos ocultos y un romance inesperado. Imaginen paisajes hermosos, animales adorables y una historia conmovedora. Sería perfecta para ver los fines de semana. Y aquí podríamos explorar el choque cultural entre la ciudad y el campo, las diferencias en los valores y las costumbres, la dificultad de adaptarse a un nuevo entorno. No se trataría solo de una comedia romántica ligera y entretenida, sino de una reflexión sobre la importancia de la comunidad, la conexión con la naturaleza y la búsqueda de la felicidad en las cosas simples de la vida. Además, podríamos introducir elementos de misterio, quizás un crimen sin resolver que involucra a los vecinos, o un tesoro escondido en el campo que despierta la codicia de los habitantes. Y por último, pero no menos importante, podría haber una serie sobre un grupo de amigos que se conocen en la universidad y que tienen que enfrentarse a los desafíos de la vida adulta. Veremos sus alegrías, sus tristezas, sus amores y sus desamores. Sería una serie con la que muchos de nosotros podríamos identificarnos. Y aquí, la clave sería la autenticidad.
Mostrar la vida de los jóvenes adultos sin idealizaciones ni estereotipos, sus dificultades para encontrar trabajo, sus problemas con las relaciones amorosas, sus dudas sobre el futuro. No se trataría solo de mostrar sus éxitos, sino también sus fracasos, sus errores y sus arrepentimientos. Y por supuesto, la amistad sería un elemento central, el apoyo incondicional que se brindan unos a otros en los momentos difíciles, la alegría de compartir los buenos momentos, la capacidad de perdonarse y seguir adelante a pesar de los errores del pasado. Por supuesto, estas son solo algunas ideas. La verdad es que el futuro de las series turcas es incierto, pero estoy segura de que nos seguirán sorprendiendo con historias originales y emocionantes. Lo que sí creo que es seguro es que el amor, el drama y las intrigas seguirán siendo los ingredientes principales de estas series. Y eso es lo que nos encanta, ¿verdad? Pero quizás en el futuro veremos más series que se arriesgan a experimentar con nuevos formatos y nuevas narrativas, que desafían las convenciones y que exploran temas tabú. Series que nos hagan pensar, sentir y cuestionar el mundo que nos rodea. Series que nos dejen una huella duradera en el corazón y en la mente. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de mis predicciones sobre las series turcas que podrían triunfar en 2025. Recuerden que estas son solo mis opiniones y que el futuro es impredecible. Pero espero que algunas de estas ideas se hagan realidad. En resumen, hemos hablado de los temas que creo que seguirán siendo populares en las series turcas, como el romance, el drama familiar y los temas sociales relevantes. También hemos hablado de los actores que podrían destacar en el futuro y de la importancia de la música en estas series. Y por último, les he dado algunas ideas más específicas sobre series que podrían triunfar en 2025. Hemos explorado la posibilidad de series de época con un enfoque feminista, series de ciencia ficción que plantean dilemas éticos, series sobre la vida en el campo con elementos de misterio, y series sobre la vida de los jóvenes adultos con un enfoque realista y auténtico. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué tipo de series turcas les gustaría ver en el futuro? ¿Tienen algún actor o actriz favorito que les gustaría ver protagonizando una serie? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y siempre estoy buscando nuevas recomendaciones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse mis próximos vídeos. Recuerden que al suscribirse me ayudan un montón a seguir creando contenido que espero que disfruten. Así que, ¿qué esperan? Hagan clic en el botón de suscribirse ahora mismo. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, déjenla en los comentarios. Me encanta saber qué tipo de contenido les interesa y siempre estoy buscando nuevas ideas para mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, sigan soñando con dramas turcos.